Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en la madrugada en la cual ustedes estén escuchando y viendo esta enseñanza, hermanos y hermanas. Hemos dado inicio a nuestra reunión de cada miércoles. Hoy tenemos la reflexión espiritual número 11 del año quinto, cuyo nombre es la misericordia en el sacramento de la Eucaristía. Y vamos a ver el subtema: la Eucaristía nos introduce en ese misterio del amor divino, en ese misterio de la misericordia que se manifiesta en el sacramento de la Eucaristía. Digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Vamos a continuar nuestra oración uniéndonos a Santo Tomás de Aquino. Pon atención, hermano, escúchala, apropiatela, porque la voy a orar despacito para que tú la vayas repitiendo en tu corazón y hagas tuya la oración y oremos todos juntos a nuestro Padre Dios. Digamos juntos: omnipotente y sempiterno Dios, he aquí que me acerco al sacramento de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor de cielos y tierra. Hoy, amado Dios, imploro la abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y piedad, con tanta pureza y fe, y con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma. Te pido que me concedas recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino la gracia y la virtud de ese sacramento. Oh Dios benignísimo, concédeme recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme contemplar eternamente a tu querido Hijo, a quien bajo el velo de la fe me propongo recibir ahora, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Qué oración más bella de Santo Tomás de Aquino para prepararnos a la Santa Eucaristía. Hoy, Padre Santo y amado Espíritu, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios, y dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de nosotros un corazón dispuesto para apropiarnos de tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, con nuestro corazón dispuesto, lleno del Espíritu Santo, nos disponemos con alegría y entusiasmo a escuchar la palabra de Dios. Amado Jesús, aquí estamos a tus pies. Enséñanos. Como preámbulo y síntesis de este maravilloso tema, déjenme explicarles, hermanos y hermanas, que colmados de la gracia santificante que hemos recibido gratuita e inmerecidamente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, hoy perseveramos en el respeto, en el asombro y en el amor al Santo Sacramento del altar. En las enseñanzas anteriores, por gracia de Dios, hemos podido contemplar la vida eucarística profunda, generosa, comprometida de los santos y santas de Dios.
Y nos hemos dejado interpelar por cada uno de ellos, considerándonos muchas veces, en la mayoría de las veces, al escuchar esos testimonios, como personas que nos falta mucho todavía por aprender. En ese camino nos ha conducido el Espíritu Santo hacia el último tema que hemos visto conforme a la liturgia de la iglesia, que fue la comunión de los santos. Qué gran descubrimiento lo que hicimos, descubrimientos espirituales maravillosos de esa iglesia que peregrina, de esa iglesia purgante y de esa iglesia triunfante. Nos hemos dado cuenta que estamos rodeados y vivimos, nos movemos y existimos en Dios como Pablo nos iluminó. Y ese estar en Dios, ese comulgar, como es comunión en esa santidad de Dios. Y por eso cuando estamos en la gracia de Dios, comulgamos en la santidad. Esa es la comunión de los santos. Y esa enseñanza nos ha dado un fruto de un mayor respeto, admiración y profundidad al comulgar con Dios a través de la Santísima Eucaristía y hacernos y volvernos Eucaristía como le hemos pedido en oración con nuestros hermanos que están participando de la Santa Misa. Momentos especiales en donde descubrimos que todos estamos adorando al mismo Dios uno y trino, que todos hemos sido elegidos únicos e irrepetibles, que nadie se parece a nadie porque es único, que no va a haber otra persona, otra alma como la nuestra, porque es irrepetible, y que cada uno de nosotros manifiesta ese camino de santidad muy propio y muy personal. Eso nos ha encaminado a contemplar, profundizar y aprender cada vez más de ese misterio de la Santa Misa, hermanos y hermanas, y por eso es que el Espíritu hoy, en este mes de noviembre, nos va a introducir bellamente en este misterio de la Santa Misa. Así que yo les invito, una cordial invitación en el nombre de Jesús y de su comunidad, hombres católicos, San José, invitados e invitadas, que no se pierda una sola de estas enseñanzas. Hoy nos vamos a apoyar para poder introducirnos en este misterio en la conferencia que ha dictado don Juan José Silvestre, que es profesor de teología litúrgica en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Además, don Juan José es consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y consultor de la Congregación para el Culto Divino. Él impartió esta conferencia durante unas jornadas de diálogos de teología en el 2016, organizados por la Biblioteca Sacerdotal Almudí y la Facultad de Teología de Valencia, dejando esto por escrito. Por lo tanto, nosotros nos hemos podido apropiar de este texto para poder introducirnos en el misterio de la Santa Misa. Don Juan Silvestre nos indica algo sumamente importante, ponga atención hermano y hermana, que va a ser la frase fundamental de esta enseñanza. Nos menciona que la esperanza de cada hombre, tu esperanza y la mía, y la esperanza del mundo contemporáneo en el cual vivimos, va a depender, y esa esperanza va a depender de las muchas conversiones humanas que se den y que son capaces de transformar no solo la vida personal de cada hombre, sino la vida de los ambientes y de la sociedad entera. Yo le voy a repetir esto por la importancia que tiene para que nosotros nos lo podamos aplicar. Nos dice don Juan José que la esperanza de cada uno de nosotros, de cada hombre, y la esperanza del mundo contemporáneo va a depender, dice, de que se produzcan muchas conversiones humanas. Entre esas conversiones humanas, hermano y hermana, la tuya y la mía, ¿sí? Mira, cuando se dan esas conversiones humanas, son capaces, dice, de transformar no solamente a la persona que se está convirtiendo, sino que al convertirnos nosotros al Señor, convertimos la vida de todos los ambientes en los cuales vivimos y convivimos, hermanos. Y a través de esa manifestación de nuestra conversión en estos ambientes, como la sal, como la levadura, vamos transformando la sociedad entera. Así que la esperanza
que hay de un mundo mejor no consiste en lo que hagan otros, sino consiste en nosotros, hermanos y hermanas, en esa capacidad de dejar actuar al Espíritu Santo para que nos convierta a Cristo. Y esa conversión, demos un testimonio que es capaz, dice, de transformarnos, no solo en nuestra vida personal y familiar, sino en todos los ambientes en los cuales vivimos. Y así vamos a ser la levadura y la sal en la sociedad entera y este mundo va a cambiar. Así que dejemos ya de pensar en que otros cambien. Nosotros tenemos que permitirle hoy al Señor que nos transforme. Y para eso vamos a introducirnos en el estudio de la Santa Misa. Esa es una realidad, hermanos y hermanas. Tenemos que descubrir el llamado que nos hace Jesús hoy a alcanzar una más profunda y auténtica conversión personal para poder ser esa sal, esa levadura y esa luz en este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, les exhortamos a comprometerse con el estudio que hoy iniciamos para que a cada uno de nosotros nos conduzca a dar ese fruto en nuestra alma y en nuestro testimonio de vida, como lo hemos visto en los santos y por supuesto en Jesús. Hoy aún asombrados por la gracia y los conocimientos adquiridos de los cuales nos hemos apropiado sobre la Eucaristía hasta este momento. Adentrémonos, hermanos, con temor y temblor en una nueva profundidad espiritual. Hoy el Espíritu quiere penetrar aún más en nuestra alma. ¿Se lo permites? Yo también se lo permito. Claro que se lo permitimos. Y el Espíritu quiere enseñarnos qué relación tiene la misericordia de la cual nosotros hemos aprendido y en el sacramento de la Eucaristía. Un tema que nos va a introducir al misterio de la Santa Misa. Para ello, vamos a recibir con gozo y alegría en nuestro corazón a nuestro hermano Julio Soto, a quien el Señor está utilizando con su manera de ser, con su ser único e irrepetible, con su propia personalidad, carácter y temperamento, con esa facilidad de palabra que tiene coloquial para conducirnos en su manera en los caminos del Señor. Él nos va a introducir en esta primera reflexión, contemplación. Así que te damos la más cordial bienvenida, Julito, que el Espíritu Santo se derrame con poder y unción esta noche para que por tu boca escuchemos lo que el Señor ha escrito ya en tu corazón. Bienvenido y adelante, hermanito Julito. Muchas gracias, Carlitos. No sé si me Te escuchas escucho bien ahí. bien, Muchas gracias, estamos Carlitos. perfectos. Gracias. Pues es una dicha, un privilegio, pues estarme refiriendo otra vez y estar en esta bendecida plataforma, pues tener la gran oportunidad de poder decir algunas palabras para que muchos hermanos y como vos bien lo has dicho recién, pues nos escuchen no solo aquí en Guatemala, sino que en varios lugares y en diferentes horarios, ¿verdad? Y eso es lo bueno, que está quedando grabado para que pues nos puedan escuchar posteriormente. Así que, bueno, pues gracias por la oportunidad, gracias a Dios también. Efectivamente, a mí me corresponde introducirlos en el tema sobre la relación entre la misericordia y el sacramento de la Eucaristía, pero específicamente cómo la Eucaristía nos introduce en este misterio divino. Y pues es algo asombroso, es algo lindo. Dice don Juan José Silvestre, pues el autor de este texto, que ahora les comparto, nos comenta que el 29 de octubre de 2015 yo comienzo en la diócesis de Valencia el primer año jubilar del Santo Cáliz, con el lema Cáliz de la Misericordia, por coincidir con el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, y por ser el Santo Cáliz, según datos muy fiables de la tradición, aquella sagrada copa de la sangre derramada por el perdón de los pecados. Y nos menciona en la carta que escribió el señor arzobispo de Valencia, su eminencia, el cardenal Antonio Cañizares, refiriéndose al misterio eucarístico, decía: el misterio eucarístico contiene el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos
el amor infinito de Dios por cada hombre y nos hace partícipes de él. Entonces, pues esto es algo en lo que nosotros tenemos que reflexionar, detenernos a pensar en eso, realmente hermoso, por cada hombre, dice, por cada hombre, por cada uno de nosotros, cada ser humano, y, pero él lo que quiere es que seamos partícipes de él. Entonces, veamos cómo podemos comprender mejor esta valiosa expresión. Efectivamente, dice la palabra, efectivamente, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los ama hasta el extremo. Recordemos, la Santa Escritura siempre nos recuerda una y otra vez que Dios nos ama, también en nuestra caída. ¿Cuántos no hemos caído, verdad? Y que no nos abandona al poder de la muerte, sino que se dice así, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busque. Y nosotros lo estamos buscando. Y nosotros queremos encontrar. Entonces, debemos de sentir eso en nuestro corazón, ese deseo, esa ansia, ese amor para encontrarlo cuando nosotros hemos caído. Hemos caído una y otra vez, estamos cayendo, tal vez fallamos o nos sentimos mal en algún momento, sentimos pues de que la vida a veces no está a nuestro favor, pero sí, el Señor nos sigue amando, aún en esa caída. En la última cena, el Señor lleva su amor hasta el final, hasta el extremo. Dice que se desprende de las vestiduras de su gloria y se viste con ropa de esclavo. Imagínense ustedes eso. Yo sí me lo estuve imaginando todo el tiempo. Dice que baja hasta la extrema miseria de nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio de esclavo, porque lava nuestros pies sucios para que podamos ser admitidos a la mesa de Dios. Dice, qué belleza. Para hacernos dignos de participar en ese banquete nupcial de Dios. Así se comprende mejor esto. El misterio eucarístico contiene el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre y nos hace partícipes de él. Entonces, señalaba Benedicto XVI que Dios desciende y se hace esclavo, nos lava los pies para que podamos sentarnos a la mesa. Y así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta manifiesto lo que significa redención. El baño con que nos lava es su amor, dispuesto a afrontar la muerte. Solo el amor tiene la fuerza purificadora que nos limpia nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El baño que nos purifica es Él mismo, que se entrega totalmente a nosotros desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte. O sea que Él es continuamente ese amor que nos lava. Los sacramentos de la purificación, el bautismo, la penitencia, Él está continuamente rodeado en esos sacramentos, ante nuestros pies, está rodeado ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo, dice. El servicio de la purificación nos hace capaces de Dios. Su amor es inagotable, llega realmente al extremo. Este servicio supremo de lavarnos los pies tenía el sentido de hacer a los hombres capaces de sentarse a la mesa, de modo que pudiéramos estar juntos alrededor de ella. Jesucristo nos hace iguales ante Dios y nos hace capaces de compartir la mesa y la comunidad fraterna. En lugar de las purificaciones culturales y externas que purifican al hombre ritualmente, pero dejándolo tal como está. Ahora se realiza un baño. Jesucristo nos purifica con su palabra y con su amor, mediante el don de sí mismo.
El Evangelio del lavatorio de los pies nos invita a dejarnos lavar continuamente por esta agua y dejarnos capacitar para participar en el banquete con Dios y con los hermanos. El Evangelio de Juan, cuando narra este gesto admirable de amor y servicio, que es el lavatorio de pies, verdadero acto profético, simbólico de la hora de Jesús, hablaba de un baño, de un lavado, y decía, pues, el que se ha bañado no necesita lavarse los pies. Eso está en el Evangelio de San Juan. La distinción entre ambos parece referirse, por una parte, al bautismo, baño que nos purifica definitivamente y que no debe repetirse. Por él somos sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo, cambiando así profundamente nuestra vida, dándonos así una nueva identidad que permanece si no la arrojamos como lo hizo Judas. Pero para permanecer en esa nueva identidad dada por el bautismo y que nos permite entrar en comunión con Jesús, en el banquete necesitamos también el lavatorio de pies. Necesitamos ser lavados de nuestros pecados, del que hablaba San Juan en su carta. En la confesión, el Señor nos lava sin cesar los pies sucios para poder así sentarnos a la mesa con Él. Y pues esa es la razón por la cual debemos de confesarnos para poder recibir en nuestro corazón a Jesús, la Eucaristía. Debemos estar confesados. Y si estamos pecando continuamente, debemos confesarnos continuamente para tener no solo ese perdón, sino que ser capaces, estar purificados y permitir así pues que Dios nos capacite y seamos capaces de recibir y poder sentarnos en la mesa con Él. Así que esta pues, es la enseñanza que a mí me tocó y gracias por su atención, Carlitos. Muchas gracias, Julio. Qué tema más maravilloso este que acabas de compartirnos. Y esa profundidad de la enseñanza que nos deja asombrados y conmovidos, porque aún no ha iniciado la Santa Misa, el estudio de la Santa Misa, y hoy el Señor nos está introduciendo a través tuyo a esa preparación que debemos tener para asistir a la Santa Misa. Y nos ha dicho que para permanecer en esa identidad de ser cristianos, de ser discípulos misioneros de Jesús, de ser aquellos hijos de Dios que siguen al Hijo primogénito que es Jesús, pues esa identidad de hijos de Dios que hemos recibido es el fruto de la redención y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el valor que vamos a celebrar y que vamos a conmemorar y a actualizar, ¿verdad? Y hacerlo actual en nuestra vida, en la Santísima Misa. Pero dice que el bautismo nos permite entrar en comunión con Jesús, ¿verdad? En ese banquete, pero también se necesita el lavatorio de los pies, del cual nos has mencionado de San Juan, en donde el mismo Jesús dijo, no es necesario, le dijo a Pedro, que te bañes de nuevo, sino porque tú ya tienes, ya has recibido la gracia, ya habías sido bautizado, como tú y yo, hermano y hermana. Ya no es necesario volvernos a bautizar, el bautismo es solamente una vez. Así lo instituyó Jesús, ¿verdad? El que nos permite entrar en comunión con Jesús, ¿verdad? Pero con este camino que estamos recorriendo para mantener esa nueva identidad del hombre nuevo en Jesucristo, nuestro Señor, y recibir acceder a ese banquete de Dios, nos has enseñado, Julio, que necesitamos también el lavatorio de los pies, ¿verdad? Necesitamos ser lavados, dijiste, de nuestros pecados cada día. Y por eso necesitamos la confesión de los pecados, otro sacramento. Quiere decir que además del sacramento del bautismo que nosotros tenemos por gracia de Dios y de los seres que nos aman, que nos han conducido desde niños al bautismo, y así como lo hicieron con nosotros, así debemos hacerlo, hermanos y hermanas, con todos aquellos nuestros familiares que aún no han sido bautizados, conducirlos al bautismo, porque el bautismo le va a permitir al alma entrar en comunión con Jesús.
Y para que esa persona, lo que puede ser nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro bisnieto, en fin, nuestros sobrinos, nuestros ahijados, ¿verdad? Y aquellos hijos y niños que nosotros atendemos en nuestros ministerios, conducirlos primero al bautismo para que sean limpios y puros y santos y agradables ante Dios por la redención en Jesucristo con el sacramento de la misericordia, que es el bautismo que nos introduce a la familia de Dios y al reino de Cristo, y además irlos preparando para esa primera comunión, ¿verdad? Para saber que van a comulgar con Jesús, por Él, con Él y en Él, que Jesús los va a tomar para poder caminar con ellos en caminos de contemplación en el Espíritu Santo, caminos de contemplación en su misericordia y volvernos a Eucaristía como Jesús, ¿verdad? Y que para mantenernos en ese esfuerzo, en esa conversión de la cual hablábamos al principio, hermanos y hermanas, es necesario, nos enseñó Jesús, en la que además de ser bautizados en nuestro día a día, debemos de lavar nuestros pecados en la misericordia de Dios. Está representado el sacramento de la reconciliación, de la confesión, en el lavatorio de los pies, donde dice que Dios se arrodilla. Hermanos y hermanas, Dios está arrodillando hoy ante ti, ante mí, y nos dice, ven, no importa los pecados que hayas cometido. Yo no estoy viendo tu pecado, yo estoy viendo tu alma que es mía y quiero que retorne a mí. Quiero que sea lavada por mi sangre bendita y reciba las promesas y gracias de mi resurrección. Y yo he vencido la muerte, ya he vencido ese pecado. Y quiero recibir tu confesión de pecados, de la cual nos habla San Juan en la simbología del lavatorio de los pies. En la confesión, hermanos y hermanas, que debe ser previa a la Sagrada Misa, en la confesión el Señor nos lava sin cesar los pies sucios para poder así sentarnos a la mesa con Él. Apréndelo hoy, hermano y hermana. Apréndelo hoy. Sí es necesario el sacramento de la reconciliación. Sí es necesario confesar los pecados antes de comulgar. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque aunque hemos recibido la gracia y el bautismo, no la hemos mantenido limpia y pura por los pecados que a cada día cometemos. Y es por eso que se hace necesario el lavatorio de los pies. Y hoy Jesús, como le dijo a Pedro, te dice a ti y me dice a mí, no es necesario que te bañes porque ya estás bautizado. Pero si quieres participar de mi gracia y de mi banquete eucarístico, déjate lavar los pies. Qué maravillosa forma, hermanos y hermanas, de invitarnos en su misericordia, Jesús, hoy a acercarnos al sacramento de la confesión, que yo te aseguro que esta ha sido una de las más maravillosas invitaciones, llena de misericordia y de amor de Dios para ti y para mí, para que vayamos mañana a confesarnos, hermanos. ¿Sí? No lo dejes para después. Hazlo ya, que ya confesado los pecados, en donde el Señor nos lava los pies, ¿verdad? Nos lava sin cesar, dice, los pies sucios, podamos sentarnos a la mesa eucarística, hermanos, con esa paz, con esa alegría, con ese gozo, sabiendo los pecadores, pero en gracia de Dios. Bendito seas Dios a través tuyo, Julito. A mí me toca y corresponde continuar con el tema. Y dada la importancia que tiene y la línea que está marcando el Espíritu Santo en esta noche, pues vamos a continuar profundizando este valioso tema de la relación entre la misericordia y cómo se manifiesta en el sacramento de la Eucaristía. Al finalizar, hermanito Julito, nos mencionaste que en el sacramento de la confesión, el Señor nos daba sin cesar los pies sucios para poder así sentarnos a la mesa con Él. Escuchemos lo que la enseñanza del magisterio del Papa Francisco al respecto del sacramento de la penitencia. Pongamos bien nuestros oídos. Recuerda, Papa Francisco es el vicario de Cristo, es su representante, elegido por él en el Espíritu Santo.
a través de cardenales, obispos, pero Él es el que ha elegido. Él elige a su Pedro, y ese es nuestro Pedro, es el apóstol Pedro, llamado ahora Papa Francisco. Él es nuestro apóstol Pedro. Él habla en el nombre de Jesús. Entonces escuchemos a Jesús a través de nuestro Papa Francisco. Y nos ha dicho en su magisterio que el sacramento de la penitencia y de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. En efecto, nos dice Papa Francisco, la misma tarde de la Pascua, el Señor se aparece a los discípulos encerrados en el cenáculo y tras dirigirles el saludo, paz a vosotros, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Palabra de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan 20, 21, 23. Palabra de Jesús a sus discípulos en la tarde de la Pascua. Este pasaje nos descubre la dinámica más profunda contenida en el sacramento de la penitencia. Y ante todo, nos dice el Papa Francisco, el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Hermano y hermana, esta es una enseñanza valiosa para nosotros. Reconozcamos los dos aspectos que nos menciona el Papa Francisco. El sacramento de la penitencia y la reconciliación brota del costado de Cristo en el misterio pascual. Brota de su misericordia, brota de su sacrificio redentor, brota de su resurrección. Y ahí brota el sacramento. Es un sacramento de la misericordia de Jesús, del corazón de Jesús. Y además nos recomienda y nos hace ver el Papa Francisco de que el hecho de que el perdón de los pecados se nos dé no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Así como decir, ¿verdad? Yo no puedo decir, me perdono los pecados, pero lo hacemos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Ah, sí, sí, no, no es grave lo que cometí. Yo ahí, tranquilo, Dios me conoce, Dios sabe. Yo no puedo decir, me perdono los pecados. El perdón se pide a otro. Y en la confesión pedimos el perdón a Jesús porque lo hemos ofendido. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo que nos llena de la purificación de misericordia y de gracia, que brota incesantemente del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, dejémonos bañar. Dejémonos lavar los pies, dejemos que nos lave la suciedad del alma, el ser del Señor, que nos purifique en su misericordia y gracia, porque esa sangre que ha brotado del costado de Cristo, que eso es lo que valemos cada uno de nosotros, crucificado y resucitado, nos da el don del Espíritu Santo, que es el perdón. Pero tenemos que pedirlo, hermanos y hermanas, porque hoy nos enseña el magisterio del Papa Francisco que no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir, me perdono los pecados. Si usted se recuerda, hermano y hermana, en las enseñanzas anteriores, también descubrimos con asombro la bendición de contar con sacerdotes santos, buenos, puros, en nuestra Iglesia Católica, que nos brindan el servicio de los sacramentos por orden de Jesús. Bendice a tu sacerdote. Recuerda lo que estudiamos, ¿verdad? Que si nos encontramos, decía, ¿verdad? Los santos, decía, si yo me encuentro con un ángel y un sacerdote, pues yo iría primero a besarle las manos al sacerdote, que manos consagradas que nos hacen presente a Cristo y la gracia santificante a través de los sacramentos, hermanos. Respeto, amor, consideración, oración por cada uno de nuestros sacerdotes, especialmente por aquellos sacerdotes que necesitan nuestra oración para convertirse más aún a Jesús,
como nosotros. Bendito sea Dios que nos ayuda a manifestar ese respeto y ese asombro por esos hombres que han entregado su vida a Cristo y que están en la lucha espiritual como nosotros y que necesitan nuestro acompañamiento en la comunión de los santos. ¿Todo para qué? Para que ellos y nosotros podamos llenarnos de la purificación, de la misericordia y gracia que brota incesantemente del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado, hermanos. Esta conciencia que el Señor está haciendo en este momento nos parece necesario subrayar una afirmación que está en relación directa con lo que estamos diciendo con respecto al bautismo y la penitencia. Es decir, escucha, hermano y hermana, la Eucaristía no es por sí misma el sacramento de la reconciliación. Son dos sacramentos diferentes, sino que la Eucaristía presupone, ¿verdad? O sea, supone que antes participamos del sacramento de la reconciliación para poder accesar al sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de los reconciliados con Dios. Es el sacramento al cual nos invita el Señor a quienes hemos llegado a ser uno con Él. Y estos, aunque ciertamente siguen siendo pecadores y débiles como nosotros, como le han tendido la mano, han llegado a constituir su propia familia. Seremos familia de Cristo, pero se presupone que para el sacramento eucarístico, que nos invita a asumir al Señor y que Él nos asuma para ser como Él, se presupone que hemos participado del sacramento de la penitencia. Recuerda este punto, nos menciona don Juan José Silvestre, el autor de este texto, ya que en determinados ambientes se difundió la idea de que la Eucaristía sería la continuación de las comidas de Jesús con los pecadores. Esto lo dejamos aquí en el texto, es parte de la conferencia de don Juan José. ¿Sabe por qué? Porque actualmente eso está sucediendo. En muchos ambientes, especialmente en Europa, se ha difundido la idea de que el sacramento de la Eucaristía es la continuación de la comida de Jesús con los pecadores. ¿Y qué es lo que quieren hacer con ese pensamiento? Pues dice que esta afirmación, nos dice don Juan José, resulta bastante seductora, pues esto significaría que la Santa Misa es la mesa de los pecadores en los que se sienta Jesús, una convocatoria a la que son invitados todos sin excepción. Y de ahí se seguiría una crítica a la práctica eucarística tal y como la celebramos actualmente en nuestra iglesia católica, es decir, daría pie a criticar la exigencia de tener requisitos previos ligados a la confesión religiosa o al bautismo, como quien dice, no es necesario ni la confesión ni el bautismo. Las ideas, estas ideologías que se han estado manifestando especialmente en Europa. Para esa corriente ideológica, la Eucaristía ha de estar abierta a todos, ha de ser la mesa en la que podemos encontrarnos con el Dios universal sin condiciones, sin límites y sin presupuestos confesionales. Leyendo detenidamente lo que nos ha mencionado Juan José, es que quieren cambiar la esencia del sacramento de la Eucaristía. Pero ¿en qué fundamento? Pues en una ideología. Nos dice don Juan José Silvestre que, sin embargo, los testimonios bíblicos contradicen esta ideología. Y ahora viene la verdad que nosotros profesamos, compartimos y practicamos como católicos que somos. La última cena de Jesús no fue una de tantas comidas de las que él mantuvo con publicanos y pecadores, sino que él mismo la sometió al esquema rígido de la Pascua, que supone que debe celebrarse en el ámbito de una comunidad familiar. Y así él la hizo con su nueva familia, con los 12 apóstoles, con aquellos a los que había lavado los pies. Ahí está. Esto es lo que nosotros celebramos. Con la nueva familia. En este caso, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía, lo hace con los 12. ¿Con qué 12? Con los que había
lavado los pies. Y es ahí donde antecede el sacramento de la penitencia al sacramento de la Eucaristía. Primero le lavó los pies, después comulgaron con él. De ahí que desde el principio de la iglesia, hermanos, la celebración de la Eucaristía va precedida de cierta capacidad de discernimiento. Y ese discernimiento al que se refiere Pablo en Primera de Corintios 11, 27, 29. Primera de Corintios 11, 27, 29. ¿Qué nos señala Pablo? Dice, así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Para no caer en la condenación, como nos mencionó el hermano Julio, como hizo Judas, debemos nosotros examinarnos, dice cada uno a sí mismo, y si hay algún pecado no confesado, pasar primero en ese discernimiento al sacramento de la reconciliación, para no, dice, comer y beber nuestra propia condenación. El Señor, el sacramento de la Eucaristía es de salvación y misericordia. No debe ser de condenación. Depende de ti y de mí, de ese discernimiento del Espíritu Santo. Las ideologías no disciernen en el Espíritu Santo. Ellos quieren acomodar el pensamiento del mundo a su pensamiento y decir, en la Eucaristía, que todos comulguen, que todos participen, ¿para qué confesarse? Ni siquiera se necesita que estén bautizados. Ellos estaban en el mundo, creando una pseudo religión a su ideología, en la cual nosotros de la tentación no caeremos, porque hoy el Señor nos está dando la vacuna. Hoy nos estaba curando el Señor en el discernimiento y nos dice, ese discernimiento espiritual no te va a permitir comulgar con el Señor si tienes pecado mortal. Ve y confiésate. Deja que el Señor te lave los pies como Él lo instituyó y posteriormente entrarás en la cena del Señor. Don Juan José Silvestre, que es el que ha dado esta conferencia, de la cual nosotros nos estamos parafraseando, nos menciona que en el Didache, uno de los testimonios más antiguos, posteriores al Nuevo Testamento, recoge a comienzos del siglo segundo esa tradición apostólica y hace decir al sacerdote antes de repartir el cuerpo de Cristo. Mira lo que se decía en el siglo II de nuestra Iglesia Católica. Si alguno es santo, venga. El que no lo sea, que se convierta. Palabras para ti y para mí hoy, hermano y hermana. Antes de comulgar, antes de ir a la Santa Misa, la invitación hace Cristo. Pero si alguno es santo, dice, si está en la gracia de Dios, venga a comulgar a la Santa Eucaristía. El que no esté en la gracia de Dios, el que esté en el pecado mortal, conviértase. ¿Qué quiere decir convertirse? Aceptar la palabra de Cristo, el señorío de Cristo, hacer su voluntad y tener ese firme propósito de no volver a pecar y el dolor de corazón por haber ofendido a un Dios tan misericordioso como el nuestro. Y accesar a ese sacramento de la reconciliación y permitirle a Jesús en esa, sabiendo que Dios mismo, que es Jesús, está rodeado ante mí, en esa humildad y en la humillación de mi Dios, que me lave los pies para comer con Él. Qué linda esta enseñanza porque nos enseña con palabras tan sencillas. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, hablando de los frutos de la comunión, que la Santa Comunión nos separa del pecado.
Es decir, borra los pecados veniales y preserva de futuros pecados mortales. Eso hace como fruto la comunión. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia, hablando de los frutos de la comunión, que la comunión nos separa del pecado, nos aparta del pecado, porque previamente necesitamos ser santos, estar en gracia de Dios. Y cuando recibimos el alimento espiritual, que es el mismo Jesús, nos mantiene en santidad, nos separa de ese pecado, borra todos los pecados veniales y preserva, dice, de futuros pecados mortales, porque nos da la gracia y la presencia de Jesucristo resucitado ya en nuestro corazón. Así pues, finaliza esta parte. La Eucaristía es el sacramento de quienes se han dejado reconciliar por el Señor. Le repito esto, para participar en la Sagrada Eucaristía, en el sacramento, es para aquellos quienes nos hemos dejado reconciliar con el Señor, que ya formamos parte de su familia, porque nos ha perdonado, nos ha lavado los pies. Y así Él nos pone en sus manos. Por eso exige unas condiciones para participar en ella. Presupone que ya se ha dado la incorporación al misterio de Jesucristo. No es el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, sino que es el sacramento de los reconciliados y al mismo tiempo es antídoto. Pues no se fue la señal completamente. Ahora sí ya tenemos a nuestro hermano Freddy con nosotros. Hermano Freddy, bienvenido. A pesar de los problemas técnicos, en el nombre de Jesús, vas a poder darnos tu tema. Así que aquí te escuchamos. Adelante, hermano Freddy. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos, y todos los que están sintonizando
¿Cómo se escucha el audio para ver si estamos bien con la Está muy bien, transmisión? está muy bien, Estamos se te bien. mira y se te escucha perfectamente. Muchas gracias. Gloria a Dios. Es una bendición estar nuevamente acá con ustedes, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dan de continuar con estos temas interesantes que nos están cada vez instruyendo más. Gracias. Efectivamente, me corresponde presentarles un resumen de todo lo que se ha recibido al respecto a través de las palabras del Papa Francisco. Unas palabras admirables, sencillas, pero muy pedagógicas del Papa Francisco, que nos permiten aproximarnos a lo que queremos decir. Entre ellas podemos mencionar que el sacramento del bautismo se perdonan todos los pecados, el pecado original y todos los pecados personales, como también todas las penas del pecado. Con el bautismo, hermanos, se abre la puerta a una efectiva novedad de vida que no está abrumada por el peso de un pasado negativo, sino que goza ya de la belleza y la bondad del reino de los cielos. Nos sigue diciendo el Papa Francisco que se trata de una intervención poderosa de la misericordia de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos salvarnos. Esta intervención es salvífica. No quita a nuestra naturaleza humana su debilidad, ya que todos somos débiles y todos somos pecadores. Mas, sin embargo, no nos quita la responsabilidad de pedir perdón cada vez que nos equivocamos. No puedo bautizarme más de una vez, pero sí puedo confesarme y renovar así la gracia del bautismo. Por lo tanto, es como que si yo hiciera un segundo bautismo. El Señor Jesús es muy bueno y jamás se cansa de perdonarnos. Incluso cuando la puerta que nos abrió el bautismo para entrar en la iglesia se cierra un poco a causa de nuestras debilidades y de nuestros pecados. La confesión la vuelve a abrir, precisamente porque es como un segundo bautismo que nos perdona todo y nos ilumina para seguir adelante con la luz del Señor. Hermanos, sigamos adelante, así gozosos, porque la vida se debe de vivir con la alegría de Jesucristo. Y esto es una gracia del Señor. Nos sigue diciendo el Papa Francisco que una vez se nos ha abierto la puerta del amor de Dios por el bautismo, en primer lugar, y por la penitencia que nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Podemos entonces introducirnos y llevarnos de la misericordia divina, identificarnos con el amor de Dios que se hace presente en la Santa Misa. Por lo tanto, la Eucaristía nos introduce en este misterio del amor divino. Como recuerda la carta del cardenal Cañizares, a la que nos referíamos
hace un momento. Dice, la Eucaristía es el misterio de la última cena en que se anticipa el sacrificio de la cruz. Es la entrega de Jesús hasta el extremo, que ahora se perenniza hasta el final de los siglos. La Iglesia, porque es para todos este misterio, que es la presencia real de Cristo, de su ofrenda, de su sacrificio, de su amor y su entrega hacia nosotros y por nosotros, quiere que todos los hombres participen de él y se alimenten en él. Amor de los amores. Y así entreguen en su alegría la alegría que los cristianos tenemos y nadie nos puede arrebatar. De aquí brota la alegría cristiana, la alegría del amor y del ser amados. El misterio eucarístico que el Santo Cáliz presenta alimenta en los creyentes de todas las partes la alegría profunda que está íntimamente relacionada con el amor y la paz y tiene su origen en la comunión con Dios, con nosotros y con los hermanos. Se podría decir que la Trinidad se ha enamorado del hombre, elevado al orden de la gracia y hecho a su imagen y semejanza. Lo ha redimido del pecado, de ese pecado de Adán, que sobre todo su descendencia recayó, y de los pecados personales de cada uno. Y desea vivamente morar en el alma nuestra. El que me ama observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. Estas palabras de una homilía de San José María Escrivá de Balaguer, fechada el Jueves Santo de 1960, reflejan su profunda comprensión del misterio eucarístico como un derroche de amor de la Trinidad que desea acercarse a los hombres. Cada uno de nosotros está llamado a ser morada de Dios. Este sueño puede hacerse realidad si nos transformamos en Cristo, si vivimos su vida y nos hacemos una cosa con Él. Esta identificación se realiza de modo singular gracias a la Eucaristía. Como afirmaba el Papa Francisco, él dice, la celebración eucarística es mucho más que un simple banquete. Es precisamente el memorial de la Pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. Y cuando él se refiere a memorial, no significa solo un recuerdo, un simple recuerdo, sino que quiere decir que cada vez que celebramos este sacramento, participamos en el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Sigue diciendo el Papa Francisco, la Eucaristía constituye la cumbre de la acción de la salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, vuelca, en efecto,
sobre nosotros toda su misericordia y su amor, de tal modo que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Es por ello que comúnmente cuando nos acercamos a este sacramento decimos recibir la comunión, comulgar. Esto significa que en el poder del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística nos conforma de modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya ahora la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar a Dios cara a cara. Así pues, la Santa Misa, una vez reconciliados con Dios por medio del sacramento de la misericordia, sigue llenándonos y haciéndonos participar del amor de la misericordia de Dios a la que nos une y con la que nos identifica, como recordaba San Juan Pablo II. ¿Qué decía? La Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. También decía, la Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto, que dice, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Así pues, el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Hermanos, necesitamos del baño del bautismo, del frecuente lavado de los pies, de la confesión, para poder participar del amor pleno de la Eucaristía y así, llenos de la misericordia y del amor de Dios, darnos a los demás. Vámonos a confesar, hermanos. Vamos, vamos. Es necesario y urgente. Así de que este resumen, la recopilación que les he dado, es parte de todo el conocimiento y los aprendizajes que hoy nuestra comunidad hombres católicos les ha dado en esta oportunidad. Pero este tema tan maravilloso, hermanos, va a continuar. No se lo pierdan, como decimos, los dejamos motivados en el amor de Cristo. Quisiéramos seguir, pero muchas veces, como decimos con el hermano Carlos y los otros hermanos, que a veces uno dice, pues, 1 hora y media, pero ni se siente. Es tan maravilloso cuando uno está deleitándose en los banquetes del Señor. Gracias, hermano Carlos, por esa gran oportunidad que me has dado de poder llevar la palabra de Dios a los hermanos. Gracias. Gracias a ti, Freddy, que me escuchas ahí. Sí, te escucho. Ok. Hermanos y hermanas, ustedes están escuchando esta preciosa, maravillosa y especial enseñanza que hoy hemos comenzado con esta nueva serie que se denomina La misericordia en el sacramento de la Eucaristía. El subtema que hemos desarrollado el día de hoy con Freddy, Julito y
y su servidor, es profundizar un poco sobre cómo la Eucaristía nos introduce en el misterio del amor divino. Ese es el subtema que hemos desarrollado. Para ello, hemos estado acompañados no solo por la oración inicial de Santo Tomás de Aquino, que nos ha preparado para acercarnos como enfermos, como inmundos, como ciegos, como pobres y necesitados al Señor, ante la magnificencia de la misericordia de Dios en la Eucaristía, sino que con esta frase final que nos ha explicado el hermano Freddy, nos ha dado un resumen y una síntesis de toda la maravillosa enseñanza que hoy hemos recibido. Hoy nos ha mencionado, y eso queda ya como una conclusión de esta enseñanza, hermanos, que todos nosotros, como somos pecadores, primero necesitamos del baño del bautismo. Bendito sea Dios los bautizados. Pero aún, hermanos, aún hay en nuestras familias, con nuestros amigos, en muchas comunidades de nuestro país, de nuestra parroquia, del mundo, personas que no se han bautizado. Aunque usted tal vez no lo cree y no los vea, porque todavía no los hemos descubierto, pero ahí están. Son personas que necesitan, dice el Señor Jesús, del baño del bautismo. Así que nuestra tarea es buscarlas, acompañarlas y conducirlas al encuentro con Jesús resucitado para que reciban el baño de regeneración en el Espíritu Santo como fruto de la redención y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos sean ingresados en la familia de Dios, para que todos sus pecados sean perdonados, para que ya no tengan esa carga de la culpa, nos decía el hermano Freddy, que ya no, ese peso pesado, ese peso que cargamos, que es pesado, que muchas personas cargan en este momento, que no se han bautizado, pueden depositarlo a los pies de Jesús, que es toda misericordia. Él los libera de esa carga, Él los libera de esa carga, los purifica y los introduce en la familia de Dios. Así que necesitamos todos del baño del bautismo. Si ya lo tenemos, bendiga a Dios, hermano y hermana, y bendiga también a esas personas que hicieron todo lo posible para que usted y yo fuéramos bautizados. Dios los bendiga. Son nuestros bienhechores. Y mire qué bien nos han hecho. El máximo bien que podemos hacerle a una persona, era conducirnos al baño de regeneración en la vida de Dios del bautismo. Dice que además de estar nosotros ya disfrutando de ser hijos de Dios a través del bautismo por el sacrificio de Jesús, dice que nosotros debemos también y necesitamos día a día del frecuente lavado de los pies de la confesión. Es algo que necesitamos, pero no es una imposición hacia la fuerza, ¿verdad? Donde es una obligación y que tú lo tienes que cumplir, porque si no, te pueden suceder cosas tremendas. No hay que verlo desde el punto de vista como de un castigo, de una maldición, sino que es una bendición y lo hacemos porque amamos a Jesús. Y Jesús nos hace sentir su amor arrodillado ante ti, ante mí, para lavarnos los pies, que simbólicamente significa para perdonar nuestros pecados, nuestros errores cometidos, los malos hechos, hermanos, que todos cometemos, que poco a poco, a través de la palabra de Dios y de estas enseñanzas, el Señor nos va dando el discernimiento para descubrirlo. ¿Cuántas veces tal vez nosotros maldecimos o renegamos o hablamos mal de la Santa Eucaristía o del sacramento de la reconciliación? ¿Cuántas veces nosotros hemos maldecido o hemos hablado mal o hemos juzgado y condenado a los sacerdotes, aún teniendo razón porque los vemos que pecan? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y hoy el Señor nos dice, si Él nos lava a nosotros los pies y nos perdona toda nuestra iniquidad, toda esa falta de amor, esa falta de coherencia en nuestra fe, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Mejor oremos por ellos, introduzcámoslos con nuestros testimonios de vida. Ese frecuente lavado de los pies, cuando uno mira a las personas que van con esa devoción y están esperando su turno para ir al confesionario, contémplalos como hemos aprendido los días lunes, contémplalos desde el sagrado, misericordioso y eucarístico corazón de Jesús con su mirada,
como los contempla Dios regresando al Padre. Contémplalos, ora por ellos, bendícelos, ayúdalos, acompáñalos y muévete también tú a la confesión, que no te dé vergüenza, que no te dé pena, que no te dé pereza, hermano y hermana. Vamos a confesarnos, nos dijo el Señor a través de Freddy. Vamos, vamos, amados hermanos, vamos y acompañemos a los que se confiesan y oremos por nuestros sacerdotes para que ellos también se confiesen. El Papa se confiesa. Todos somos pecadores. Pero dice hoy el Señor a cada uno de nosotros para participar de la Santa Misa, para participar del sacramento de la Eucaristía. El pan que se parte y se reparte en la Eucaristía, que es el mismo Jesús resucitado, para poder participar. Se nos ha dejado ese sacramento precisamente para que lleguemos puros. Es como que si fueras a visitar a tus padres que los amas con todo tu corazón, que tienes tiempo de no verlos y no vas ahí todo sucio y mal arreglado y hediondo. No, tú les quieres dar la mejor impresión, les quieres dar la impresión de que estamos bien, le quieres decir al Señor, mira, he sufrido, he batallado a ese padre, a esa madre que vas a visitar, he sufrido, estoy en la lucha, Padre, pero aquí estoy, para que te sientas orgulloso de mí y para que me animes y me abraces con tu misericordia, para comer contigo, Jesús. Y eso es la Santa Misa, hermanos, pero eso es que tenemos que prepararnos en esa humildad, en esa humillación, sabiéndonos que somos ceniza, ceniza soberbia, que somos una nada soberbia. Hemos aprendido de dos santos, de reconocer que somos pecadores, que no somos quien para juzgar a nadie, pero que la misericordia de Dios es infinita. Y entonces hoy nos dice que la misericordia se hace vida en el sagrado sacramento, no solamente de la Eucaristía, del bautismo, de la reconciliación y de la Eucaristía, hermanos, en un camino que hay que recorrer, que lleva un orden. Primero mi bautismo, después mi confesión y después mi Eucaristía, para poder participar, dice, del amor pleno, que es Jesucristo, que celebramos y actualizamos en la Eucaristía. Y así, fíjate, porque el fruto tiene que darse, ¿verdad, hermano? Y así dice, llenos de la misericordia que es Jesucristo y de ese corazón eucarístico, llenos del amor de Dios, el que recibimos y nos recibe, darnos a los demás. Y ahí viene el testimonio ya de un corazón lleno de misericordia y Eucaristía. Es un camino maravilloso el que estamos aprendiendo. Muchos lo sabemos y lo estamos viviendo, pero el Señor quiere que lo vivamos en esa conciencia de ser puro, de ser inocente, de ser sano espiritualmente, físicamente, emocionalmente, mentalmente, sano, de ser digno, hijo de Dios a imagen y semejanza de Dios. Es vivir esa experiencia plena del amor de Dios que nos acoge y nos conduce a darnos más amor, para que podamos dar ese amor a los demás, para que podamos darnos nosotros a los demás como aprendimos en el asombro eucarístico, en el misterio de la Eucaristía con Santa la Mesa, que juntos con el sacerdote nosotros también le decimos a nuestros hermanos, tómame, cómeme, porque ya no soy yo quien vive, es Jesús el que vive en mí. Eso es la Eucaristía. Para eso nos estamos preparando. Hoy es la primera enseñanza, hermano y hermana, porque tiene que haber esa preparación inicial. Yo le repito esto porque es la conclusión del tema. Necesitamos del baño del bautismo. Necesitamos del frecuente lavado de los pies de la confesión, tú y yo, para poder participar del amor pleno de la Eucaristía. Y en la Eucaristía el Señor nos hace suyo, nos sana los pecados, nos perdona los pecados veniales, nos defiende y es el antídoto contra el pecado mortal y nos envía llenos de su misericordia y de su amor para que nos entreguemos a los demás como Él se ha entregado
a nosotros. Yo sé, hermano Freddy, que también en tu corazón tienes algo más que decirle a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, porque vivir esa experiencia eucarística la vimos con los santos, ¿te recuerdas? Vimos cómo Claro que sí. ellos nos dieron esos testimonios que nos dejaron, pero apachaditos, ¿verdad? Y, yo mencioné que ni el piso que pisan los pies de los santos, nosotros ya hemos llegado a ese conocimiento de asombro eucarístico, de experiencia eucarística. Y ahora el Señor nos dice cómo ellos logran ese acceso a esa Eucaristía preparándose previamente al sacrificio de la Santa Misa. ¿Verdad, hermano? Qué lindo, qué precioso. ¿Qué piensas, Freddy? Pues yo pienso que la vida de los santos, el mes pasado, te lo confieso a nivel personal, me ha dejado muy motivado. Cada vez ahora que voy a la misa y recibo la Santa Eucaristía, es algo diferente. Inclusive cuando es el momento de la consagración, yo siento que ahí está, pues Jesucristo no es el sacerdote, porque nosotros, si miramos pues, al hombre como tal, definitivamente no vamos a poder apreciar a profundidad, sino que tenemos que ver no al sacerdote, sino a Jesucristo que está allí partiendo el pan y diciendo, vení Freddy, vení, acércate, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y después de recibirlo, cómo se llena de fuerza nuestro cuerpo, porque también uno mentalmente tiene que hacer la imagen de que entra esa fuerza en nuestra sangre y circula por todo el cuerpo y hasta da la sensación de calor, da una sensación de confort, de energía dentro del cuerpo. Entonces, es algo muy especial que lo llena uno de vida, lo llena uno del amor de Cristo. Como nosotros, cabal, lo que tú decías, no legamos ni a los talones, a los santos, nos falta muchísimo, pero también debemos de agarrar las palabras de los santos. Si yo me propongo ser santo y con mi forma de actuar, inclusive en el trabajo que yo hago a diario, se lo entrego a Cristo y le digo, esto sea para la santificación de mi vida y para el beneficio del prójimo. Allí vamos con la forma de nosotros de buscar la santidad. Es posible que algunos hermanos puedan decir, pero ¿para qué es eso? De todos modos, no vas a ser santo. Claro que el enemigo nos va a estar acechando, pero nosotros, nunca se me olvida la palabra que aprendí hace como unos 4 años, con parresilla, salir y decir, bueno, eh, con mi acción no es que voy a ser santo ahorita, pero con una labor asidua a diario va a ir sumando y algún día Dios va a tener misericordia de mí y me va a poder dar siquiera un poquito de esa santidad, como dice la Sagrada Biblia, sean santos como yo soy santo. Entonces, hermanos, el tema de la misericordia en el sacramento de la Eucaristía es algo, es un misterio. Es el misterio del amor divino de Dios. Así que sigamos adelante con estas enseñanzas que nos van fortaleciendo cada día, hermano Carlos. Gracias, Freddy. Mira, es bueno que compartamos con nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Si es por primera vez que están con nosotros y han llegado hasta aquí movidos por el Espíritu Santo, ustedes son un regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros. Los bendecimos, los integramos a nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestra oración personal, nuestra oración diaria, nuestra oración en cada Santa Misa, en cada Eucaristía. Ahí están con nosotros, hermanos y hermanas, que aunque no los conocemos, los amamos. En Cristo Jesús queremos donarnos a ustedes. Este servicio que proporcionamos es un servicio que en la enseñanza pasada, Freddy, me recuerdo que te dije, y yo te voy a ayudar en tu camino a ser santo y yo espero lo mismo de ti, ¿verdad?
Yo sé que también lo Claro estás que sí. haciendo para ayudarme. Y hoy lo hacemos extensivo a ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan. Nuestra misión para este año 2024 es ser santos e inmaculados ante Dios por el amor de Dios que hoy hemos estado estudiando en Jesucristo nuestro Señor manifestado en los sacramentos que Él dejó instituidos. Ese es el camino de santidad en el que estamos nosotros viviendo. Queremos que tú vivas con nosotros esta experiencia. Por eso te invitamos en el nombre de Jesús a hacer tu tiempecito. Si no puedes estar directamente eh, en la transmisión presencial, no te preocupes, esto queda grabado y se les envía por todos los medios de las redes sociales. Estamos llegando a infinidad de personas como tú y tú lo puedes compartir con tu familia para que esa palabra de Dios que nos conduce a ser santos y a ser inmaculados en esa pureza ante Dios, en ese dejarnos lavar los pies como nos invitó el Señor en la Santísima Reconciliación, en el sacramento de la confesión, por amor, hermanos, por el amor recibido de Dios y por el amor de Dios en nosotros para cada uno de los demás. Lo vivimos en Jesucristo nuestro Señor y por eso es que comulgar con Él, como dice Freddy, es lo máximo que nos puede suceder. Y esa es nuestra meta, comulgar con Jesús. Pero para comulgar hoy nos ha dicho, prepárense, incluso antes de ir a la Santa Misa, prepárense, prepárense para recibir mi misericordia. Prepárense, si ya están bautizados, reconcíliense conmigo. Como nos dijo Pablo, reconcíliense con Dios. Sí, hermanos y hermanas, hoy reconcíliate con Dios. Si estás peleando con Él, reconcíliate con Dios. Es muy fácil. Es solo llegar al sacramento de la reconciliación y confesar tus pecados ante Jesús representado en el sacerdote. Y ahí vas a recibir ese manto del perdón, que es una gracia que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, nos ha dicho hoy es la enseñanza. Nosotros no podemos. El Señor lo dejó establecido así, lo instituyó en un sacramento, para que confesemos a otro, porque eso es lo difícil, decirle a otro. Pero ese otro, hermano y hermana, como dijo Freddy, en el momento de la consagración, el sacerdote está en persona Christi. Y es Cristo el que está ahí, en el sacramento de la confesión también. Está en persona Christi, es Cristo quien te va a perdonar. Es Cristo quien va a escuchar tu, tus pecados, hermano. Vamos a confesarlos y apropiate de esa misión. Busquemos la santidad, busquemos ser inmaculados ante Dios como hemos sido creados, buenos, puros, sanos, santos, inocentes, dignos, libres, misericordiosos, eucarísticos, por el amor de Jesucristo y por amor del Padre. ¿Qué te parece, Freddy, si finalizamos hoy con la oración que iniciamos de Santo Tomás de Aquino? Porque vamos a sentirle una mayor profundidad y lo vamos a poder acoger de mejor manera. ¿Te parece? Claro que sí. Nos ponemos en actitud de oración, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, he aquí que me acerco al sacramento de tu unigénito Hijo Jesucristo. Señor nuestro, me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor de cielos y tierra. Imploro la abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y piedad, con tanta pureza y fe, con tal
propósito e intención como conviene a la salud de mi alma. Te pido que me concedas recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino la gracia y la virtud de ese sacramento. Dios benignísimo, concédeme recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Y Padre amantísimo, concédeme contemplar eternamente a tu querido Hijo, a quien bajo el velo de la fe me propongo recibir ahora, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina hoy nuestro pensar, nuestro sentir y vela nuestro sueño. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.